Hola, hola a todos, a todas. Gracias por estar por acá visitando. Estamos, como saben, en esta semana con esta serie de ¿Qué es teología? Y hoy tenemos a un gran amigo, Misra Contreras. Este, Tuvimos a César y hoy tenemos a Misra. Misra, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, bien, al contrario, gracias por la invitación a participar en este espacio de reflexión que es bastante útil para pensar. Claro, bueno, pues es un gustazo poderte tener por acá. A ver, Misra lo conozco a través de las redes sociales, a través de la labor que hace como escritor. Y bueno, hemos estado ahí intercambiando algunos audios, mensajes, y bueno, aquí estamos con la dicha de que él pueda estar por acá y podamos estar reflexionando juntos. Y bueno, Misra, este es un espacio para hablar de teología. Pero antes de eso, cuéntanos, quién eres, qué haces, cuéntanos un poquito de tu labor eh, como teólogo, filósofo. Adelante. Pues empezaré diciendo que inicié el ministerio a los 15 años de edad en Ujú. un instituto bíblico de las Asambleas de Dios, 4 años aquí en la capital de Ciudad Victoria, de Tamaulipas, Ciudad Victoria. Ahí fueron 4 añitos, terminé y me fui a Monterrey. Después proseguí estudios en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una licenciatura en Historia. Después vienen unos añitos de especialización en Filosofía de la Historia, que es el área que trabajo, que manejo. Ya después la maestría en Teología, que empecé en la Comunidad Teológica de México, entre otras instituciones en las que he podido estudiar, pero básicamente mi ministerio se ha enfocado desde un principio a hablar de Dios, pero de un modo intelectualmente responsable, es decir, pensar a Dios desde el rigor intelectual. Es un poquito diferente a un ministerio pastoral, evangelístico, Sí. misionero. Entonces, yo estoy más inclinado a la producción intelectual, científica, a la teología académica. Entonces, por ahí voy. Que no es menos importante. Claro. Oye, bueno, empecemos con esa pregunta. ¿Qué es la teología? Y bueno, que creemos esta es la respuesta, lo que buscamos es un tanto en dos dimensiones, ¿no? Esa respuesta que damos cuando estamos en la fila de las tortillas, cuando estamos esperando el camión, el autobús, cuando estamos interactuando con gente en la calle, cuando no hay mucho tiempo, no hay un podcast para platicar, no entrevista, sino hay una conversación corta. Entonces, buscamos esa respuesta y buscamos la otra respuesta, ¿no? Esa un tanto académica, un tanto histórica. Eh, Así que, Misra? Dinos, ¿qué es teología? ¿Qué es la teología? Eh, la pregunta aparece con bastante frecuencia cuando uno se dedica a eso. ¿Qué es la teología? ¿Qué es un teólogo? Eh, Comúnmente se empieza elaborando alguna especie de definición, de conceptualización sobre el quehacer teológico. Yo raras veces recurro a eso, casi no me gusta hacerlo, porque la palabra Dios en la actualidad es casi indefinible. Hay una cantidad enorme de concepciones, proyecciones, conceptualizaciones sobre Dios, e incluso entre los mismos cristianos. A mí me gusta más empezar diciendo que la teología es una disciplina académica, ¿no? Cuando yo doy esa respuesta a cualquier persona que pregunta, tenga o no formación académica, lo estoy ubicando directamente en que la teología es algo serio, algo que merece una consideración intelectual responsable y honesta. Entonces, para evitar la fuga de pensamientos en cuanto a definiciones,
La teología es una disciplina académica, como otras tantas disciplinas académicas, que uno elabora desde un rigor metodológico, técnico, por decirlo de alguna manera, científico. Entonces, en un primer nivel, eso es la teología, una disciplina académica. En un segundo nivel, una respuesta más aterrizada en el común de la población, pues la teología es una reflexión propia sobre Dios y su revelación al hombre. Entonces ahí tenemos ya ligados la cuestión de la palabra teología con la palabra revelación. Y de hecho, la teología es inseparable del acto de revelación. Entendemos que es Dios quien se revela y toma una iniciativa, se da a conocer, ¿no? Y de hecho, en la más antigua tradición griega, en la primigenia formulación del pensamiento filosófico antiguo, la teología no tenía nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy como teología, ¿no? Era un discurso que se acercaba a la concepción poética del universo, de la creación, de la constitución del mundo. Se quería conocer con cierta profundidad lo que era la concepción armónica del mundo, el todo, la totalidad de la vida. Entonces, esa pretensión de encontrar la respuesta a la pregunta de qué sentido, qué significado tiene la vida, allí se elaboraba una teología, que no era una teología tan elaborada como hoy la tenemos en el estándar internacional de facultades de teología, pero la teología era principalmente esa reflexión sobre los dioses, no un dios en particular, sino sobre la pluralidad de los dioses en el mundo mitológico griego. Entonces esa era la teología, pensar en ese teos que emitía una palabra. La palabra era el logos que se iba, y al irse la palabra necesitaba un mediador, alguien que fuera receptor de la palabra y la transmitiera. Es decir, que se produjera una especie de contextualización entre el logos que había salido del Dios y el pueblo al que se quería transmitir, los receptores. Ese mediador era un Hermes, una especie de mensajero que la característica principal más inmediata era mediar entre los dioses y los hombres. De ahí que ese concepto de mediación va a recorrer todo el pensamiento, tanto filosófico como teológico. Y cuando aparece Cristo en el Nuevo Testamento también lo reconocemos como el mediador entre Dios y los hombres. De hecho, ese es un concepto que aparece en la Grecia antigua, ¿no? Estamos hablando de los presocráticos, alrededor de unos 700 años antes de Cristo, ya existían todos esos elementos de logos que busca encarnarse en una realidad histórica concreta, dándose a conocer mediante una revelación que implica la comprensión de una plenitud, un pleros, un pleroma, ¿no? Una plenitud que en sí es una realidad que nos concierne como humanos, nuestra condición humana, y que está en todas partes. Pero esa realidad es tan inmensa, tan extensa, que necesitamos una aprehensión filosófica racional. Y de ahí que la plenitud de la vida exige una aprehensión racional de esa realidad. Entonces, esa fue una primera constitución del concepto de teología. Un siglo antes de San Agustín,
existió un personaje que se llama Marco Terencio Varrón. Ujú. Escribió un libro enciclopédico titulado Sobre las antigüedades de lo humano y lo divino. Y es bastante interesante lo que hizo ese personaje, porque él plantea que la racionalización del Dios, del Teos, que se da a conocer en el Logos, se revela, implica un triple nivel. El primer nivel es una teología mítica que se da al pensar en la pluralidad de divinidades que tienen que expresar un mensaje, ¿no? Es una teología mítica. La mitología, nos guste o no nos guste, sigue viva en nuestra realidad. La realidad continuamente se está mitologizando. De ahí que necesitamos continuamente un proceso de desmitificación. Entonces, hay mitos que quieren decir algo sobre la realidad concreta de lo humano. Y esa es una primera teología. Una segunda faceta de la teología sería lo que tiene que ver con atribuirle al Estado, a lo político, ciertos rasgos de la divinidad. El poder, el gobernante, el rey, es una especie de Dios, Sí, ¿no? una deidad. Entonces, sí, entonces hay una teología política que tiende a justificar el discurso político de cada época. Y en un tercer momento, Terencio Varrón pone la teología natural, teología naturalis. En ese tercer nivel es ya donde entramos plenamente a una racionalización del teos que mediante el logos se encarna en toda la naturaleza, la realidad total, la totalidad como realidad. Y ahí es donde tenemos el estrecho vínculo entre teología y filosofía. Es una reflexión en torno a la naturaleza del humano que envuelve en sí la naturaleza de la totalidad del ser en su entorno. Entonces, allí es donde se encuentra para Terencio Varrón realmente el potencial de la reflexión filosófica, la teología natural. Entonces, así podríamos empezar con la determinación de esos términos. Claro, muy interesante. A ver, ¿dónde ubicamos a la teología? La ubicamos como ciencia. Tomás de Aquino, ¿no? Hace referencia a la teología como ciencia. Pero luego, ya recientemente, Juan Luis II agrega que la teología como arte, ¿no? Y históricamente la teología como meditación, ¿no? Eran llamados los primeros teólogos o los teólogos más bien en los primeros siglos eran místicos, ¿no? Mucho antes de ser teólogos como tales. ¿Dónde digo, ya lo abordaste un tanto, pero ¿dónde ubicamos a la teología? ¿Como ciencia, como arte, meditación, o en conjunto, o algo más? Yo creo que hay una reflexión unitaria en torno a lo teológico. Yo no podría decirte la teología es arte, la teología es ciencia, la teología es una reflexión que busca los planteamientos integrales. Es decir, la razón no es una razón fragmentada. Hay una película famosa, El Fragmentado, ¿no? Un hombre que tiene múltiples personalidades, Sí. no recuerdo el nombre, y va a consulta psiquiátrica y le pregunta a la psiquiatra, ¿ahora quién eres? ¿Ahora quién eres? Y cada vez es un personaje diferente. La teología no puede ser así, la razón es una razón que tiene unidad. En cuanto logos, es una racionalización de toda la vida en cuanto totalidad, expresión de totalidad. Ok. Entonces,
Podríamos decir que a la par de la pluralidad de expresiones teológicas que hoy en día hay, que siempre las ha habido, se da también campos de especialización teológica y que van formando saberes que no son saberes generales, son saberes sumamente especializados. Y en ese punto, no es que exista una teología que en sí se fragmente en cantidad enormes de teologías, sino que la teología busca analizar con la máxima profundidad y precisión la realidad. Y esa realidad es múltiple, es inmensa. Entonces no la puede abarcar una teología sistemática, necesita Claro. una teología bíblica, necesita una teología exegética, una teología, en fin. Entonces, la teología en sí, en su concepción general, es una ciencia que implica una cantidad enorme de disciplinas académicas, científicas. Sí, a la par, ¿no? Digo, lo he escuchado bastante. El Satames, la vez pasada que escuché, daba la recomendación, ¿no? Que siempre al estudiar teología, siempre estar en busca o con el interés de alguna otra rama de humanidades, como la antropología, sociología, este, porque llegaremos daremos pasos más firmes y más largos, ¿no? Teniendo en cuenta, digo, ya, no sé, un conocimiento, a ver, un trasfondo o un conocimiento breve histórico nos va a ubicar muy bien en el quehacer teológico, porque al hacer teología, pues hacemos referencia histórica, ¿no? Sí, La teología. de hecho, perdón que te No, interrumpa, adelante. una de las características que nos ha traído la modernidad es que la ciencia se ha especializado demasiado. Antes teníamos conocimientos generales. Por ejemplo, la teología era considerada como la madre de las ciencias, ¿no? La cúspide, la cumbre. La Edad Media produjo universidades, sobre todo la escolástica alta, un conocimiento universitario que tenía su rigor impresionante, lo podemos ver en las obras de Tomás de Aquino, la Suma Teológica, en fin. Pero con el Renacimiento y la Ilustración, las especializaciones empiezan a surgir. Ya no se puede hablar a partir de esos fenómenos históricos de la ciencia en singular, como si la ciencia lo abarcara todo, sino que hay ciencias. Se empieza a tener un potencial enorme la física. Con Isaac Newton alcanza un nivel impresionante de desarrollo. En el siglo XVIII, por ejemplo, Kant, que hay en la historia del pensamiento filosófico y desde luego en la teología moderna, hay un antes y un después de Kant. Kant es el punto de partida donde empieza una modernidad filosófica y es el punto de culminación donde termina unos planteamientos que venían dándose desde la Edad Media. Entonces, en Kant se da algo bastante relevante. Kant empieza a pensar que la reflexión filosófica y teológica en torno a Dios no gira ya necesariamente en torno a Dios, sino que ahora es el hombre el que está en el centro. Es el hombre el que está en el centro. Es decir, se vuelve a convertir, se empieza a convertir la ciencia principalmente en una reflexión antropológica. Sí. La antropología empieza a ser
la reflexión constante, tanto de la biología, de la física, de la Ujú. filosofía, de la teología, toda la pluralidad. Cuando Kant escribe la crítica de la razón pura, fue una bomba en los planteamientos que daban en el blanco en torno a los argumentos sobre la demostración de Dios. Ujú. Kant los hace garras, los despedaza, pero trata de salvaguardar un espacio para Dios, para la teología. Y eso lo intenta hacer en la segunda crítica, la crítica de la razón práctica, una legitimidad moral teológica de la modernidad en torno al pensamiento de Dios. Pero después viene la crítica del juicio, y es donde realmente alcanza Kant un punto culminante, pero en sí, la reflexión tanto teológica como filosófica de Kant, porque Kant fue educado en un ambiente profundamente evangélico, pietista, en la Alemania era común, tanto Hegel, Kant y Nietzsche incluso, pero Kant escribe al final de su vida la antropología en sentido pragmático, y Kant apunta a que toda la reflexión filosófica y también la teológica y lo que se pueda pensar tiene que ver especialmente con responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Okay. Y esa pregunta ya había ocupado la reflexión antigua en la sabiduría bíblica cuando pregunta un salmo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Empieza una reflexión en torno a la naturaleza antropológica del ser, pero inmediatamente lo liga a la naturaleza total de la vida, ¿no? Al Ya. entorno circundante. Entonces, no es posible separar la reflexión teológica de la realidad concreta que nos concierne a cada quien. Sí. Oye, ¿y quiénes estudiaban teología desde la antigüedad? Empezó con poetas, cantores en la antigüedad griega. Se fue especializando. Aristóteles ya habla, primero Platón, después Aristóteles ya hablan de una teología en términos más cercanos al rigor académico que conocemos hoy. Es Okay. decir, la teología se funde en la reflexión metafísica. La metafísica ocupa el centro de la filosofía durante muchísimos siglos. Entonces, la metafísica no solamente era pensar la constitución ontológica del ser, o sea, yo en mi constitución de ser, sino que era también primero pensar el ser universal, es decir, alguien que pudo haber producido de una manera sobrenatural toda la existencia de las demás cosas. Entonces había una metafísica que con la modernidad cae en descrédito. Entonces empieza a dejar el término de metafísica, se empieza a hablar de ontología. Entonces, anteriormente la metafísica era la filosofía primera, era el centro de la reflexión. Después, en la modernidad, todavía en el siglo XX, actualmente la ontología lo ocupa el centro, la filosofía primera. Entonces, todavía recientemente Karl Otto Apper plantea ese debate de el despegue de la metafísica y el centro de la ontología como reflexión. Pero es muy interesante. Entonces, quienes hacían teología eran en sí todo lo que conocemos como personas racionales, todo ser humano, ¿no? Todo ser humano está envuelto continuamente en un escenario teológico, en un teos. Sí, es interesante cuando vemos personajes en la historia, tanto desde la fe, que tienen a la par
a la par manejan disciplinas como la ciencia, y cuando vemos otros personajes seculares que tienen como caminar también, o tienen un camino teológico, ¿no? Eh, entonces lo vemos en ambos personajes, ¿no? Vemos que estas disciplinas, la teología era muy común entre, como lo dices tú, entre cualquier ser pensante, y cualquier ser pensante tenía, no solamente desde la fe, no solamente tenía teología, sino dominaba alguna otra disciplina, alguna otra ciencia, ¿no? Y Oye, era lo que conocemos como teología natural. De hecho, aquí hay que hacer una precisión sumamente relevante. Aunque nos cueste creerlo, pero pervive todavía, hasta la actualidad, un rechazo profundo a la teología en muchas comunidades de fe. La palabra teología ya implica una especie de introducir al demonio adentro de la iglesia, claro. ¿no? Entonces, se piensa que la teología los va a llevar a apostatar de la fe. De hecho, hay una frase que yo escucho desde niño. Decían que había creyentes que fueron al seminario siendo fervorosos y regresaron siendo ateos, ¿no? Era una de las cosas que siempre se decía. Y se hace Pero referencia al seminario como cementerio, ¿no? sí, Eh, o la clásica que se maneja, la letra mata y argumentos como eso. hay una película, la novela película de Humberto Eco, En nombre de la rosa, y allí podemos ver cómo pinta la vida de los seminaristas, una vida bastante fuera de la moralidad, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama la película? En nombre de la rosa ya es una película antigua, pero la novela es la que, lo esencial. Después sale la película. Ahí los seminaristas, el convento, los monjes, prácticamente son unos depravados, ¿no? Depravados sexuales, asesinos y de todo. Entonces, son caricaturas que desde luego pretenden captar y criticar a su manera los desvíos de la teología, porque eso hay que tenerlo en cuenta, que la teología eh, básicamente es un acto de adoración a Dios. La teología es un acto de adoración. Y adorar a Dios es, en términos bíblicos, todo lo que respire al Señor, ¿no? Entonces, la teología puede profundizar la adoración, la vida espiritual, puede uno tener una comprensión profunda y conocer a Dios, que es el objetivo central de la teología, conocer a Dios de una manera profunda, como lo han alcanzado personajes, por ejemplo, el fundador de los cuáqueros, George Fox, una comprensión y una espiritualidad impresionante, o John Wesley en el siglo XVIII. Entonces, la teología en cuanto a elevación del alma hacia lo sagrado o hacia lo divino, como decía Rudolf Otto, la teología no se puede desligar jamás de su carácter místico, ¿no? Entonces, la mística es indivisible de la teología. No más que aquí entre las iglesias derivadas del protestantismo también se tiende a satanizar la palabra mística, ¿no? La mística simplemente es un encuentro con lo divino. Nos encontramos con Dios o Dios sale a nuestro encuentro. Y ese encuentro normalmente va a producir una transformación, una profundidad del pensamiento. Entonces eso es un carácter místico de la teología. Pero por el otro lado, en contraparte de eso, la teología puede generar una personalidad arrogante, altiva. Okay. Es decir, el teólogo lo sabe todo, no tiene necesidad ya de conocer nada. Hay que mirar a todos hacia abajo, es la cumbre de la erudición. Hay personas así, incluso que no alcanzan el grado de teólogos,
pero van, toman un curso o algo y es la gran cosa. Yo tengo un artículo en Caminando en Justicia que justamente critico ese fenómeno. Yo me enfoco a la crítica contra los apologistas, que al centrar el estudio y el esfuerzo intelectual en torno a la racionalización de la fe, se desvían del objetivo central de la teología, es conocer a Dios en un acto de adoración, de devoción. Entonces, la apologética es algo que está en boga, todos quieren ser apologistas y se convierten en apologistas en un curso de 2, 3 meses, salen ya. Entonces, eso es como un cáncer que está invadiendo la iglesia. Es un cáncer que hay que señalarlo, hay que criticarlo. La apologética es algo tan integral, tan complejo y difícil que requiere años de preparación, de formación. Y que tiene su lado, no sé cómo decirlo, su lado inclusivo en el sentido que está, o debería, la apologética estar en constante conversación con otras disciplinas. Debería de ser ese Hermes, ¿no? Ese puente de diálogo. Entonces por ahí se ha malinterpretado la apologética como defensa a ciegas, en vez de ser una disciplina que abra precisamente estos espacios intermedios, y que se vayan ahí intersectando las opiniones seculares desde la fe. En fin, entonces hay un rechazo a la teología desde las iglesias protestantes, ¿no? Y hay un rechazo porque, dices tú, parece ser que la teología y la fe no se llevan, ¿no? Como si fueran polos opuestos. Y hay un fenómeno muy interesante, Misra, veamos qué piensas. Hay personas bueno, hay personas que toman un curso de teología y pueden llegar a creer que lo saben todo, ¿no? Pero tenemos otro extremo de personas que jamás han tocado ningún curso y que se jactan de no pasar por este caminar, ¿no? Teológico. Se jactan porque han sabido escudriñar la Biblia sin una guía, Entonces, es una problemática un tanto grave, ¿no? Quienes rechazan en su totalidad a la reflexión teológica desde, yo digo, a la teología histórica, porque de repente nos topamos con algunos institutos donde no es teología, es más un estudio bíblico. Un adiestramiento. Sí, exacto. Y a eso no le pudiéramos llamar teología, pero hay un rechazo y me gusta escucharlo de ti al menos, porque te has movido dentro de la teología académica y que digas tú que desde ese campo la fe sigue viva y se sigue avivando, nos sirve a nosotros como audiencia de saber que hay otra historia. Fíjate que uno de los grandes aportes de la Reforma Protestante en el siglo XVI fue el redescubrimiento del sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos tenían derecho a entrar libremente al trono de la gracia de Dios, sin necesidad de un mediador, ¿no? En contraste en los siglos pasados, donde era el sacerdote y quienes tenían acceso a la Biblia en latín, ¿no? Pero ahora también es muy necesario redescubrir la teologianidad de todos los creyentes. Es decir, el teólogo no es precisamente el que va y se forma en una licenciatura, maestría y doctorado en teología en una facultad o universidad
y sale como erudito y está en su oficina publicando, escribiendo artículos científicos, obras académicas, sino que todo creyente tiene una teologianidad que es un paralelo al sacerdocio de todos los creyentes, es decir, todos tienen la obligación de reflexionar en torno a la revelación que hay en Jesucristo, de Dios en Jesucristo. Entonces, esa teologianidad es la que se rechaza cuando se rechaza la teología. Ya, ya. Y al rechazar esa teologianidad, nos estamos rechazando a nosotros mismos porque somos, en cuanto seres, somos seres racionales y ese es el logos del que está actuando. Como el prólogo de San Juan nos dice, los primeros 18 versículos, y aquel verbo, aquel logos se hace carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es esa verdad la que Logos nos obliga a racionalizar, a pensar. Una cosa es racionalizar la fe, que es un ejercicio intelectual responsable que nos va a llevar a una profundidad sobre las escrituras y la revelación de Dios, una vida espiritual firme, fuerte. Y otra cosa es la racionalización o el racionalismo, es decir, elevar la razón al estatus de juez que todo lo determina tal como pretendió la Ilustración en el siglo XVIII. Eso fracasó porque se demostró inviable y terminó el exceso de racionalización en la Primera y Segunda Guerra Mundial y el exterminio de miles y miles de personas, ¿no? Donde la técnica era la proyección de una racionalidad instrumental que había alcanzado el culmen de la civilización y se creía que ya era el progreso definido del hombre. Y justamente allí estallan las dos guerras mundiales y con esas dos guerras mundiales y las consecuencias devastadoras, lo que se estaba diciendo era, siguen siendo sumamente irracionales como humanidad, ¿no? Entonces, el Logos encarnado es el mismo por el que los primeros versículos de la primera carta de Juan preguntan y dicen lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestra mano, lo que vimos tocante al verbo de vida, eso les anunciamos para que tengan comunión y nuestra comunión es con el Padre. Es decir, Juan va en sentido inverso a la racionalización de la fe. La racionalización de la fe no hace arrogantes ni altivos, sino que la comprensión del Logos encarnado como teología va a tener como consecuencia la comunión de todos, la comunión de los santos. Es decir, allí está Cristo, a que nosotros expresamos en una teología, está sentado a la mesa junto a nosotros. Es el Logos encarnado, ¿no? Y esa es la teología. Estar viendo al prójimo y en ese prójimo se está manifestando el Logos encarnado porque estamos preguntando por la manifestación de Dios en él, por la acción del Espíritu en él. Entonces, en ese sentido, la teología tiene una profundidad práctica inmensa, demasiadas implicaciones. Sí, y me encanta porque hay teología que no surge del aula, ¿no? Sino de la praxis. Y a lo mejor quizá adquiriendo elementos para que surja una teología desde la praxis, a lo mejor por ahí sería el secreto, quizá, ¿no? Ir adquiriendo herramientas para que la teología surja desde el prójimo. Entonces, se me hace una propuesta muy, muy interesante, no solamente para pensar, sino para ejercer, porque quienes han ido a un seminario, al parecer termina todo, ¿no? Después de los 4 años o 3 años del seminario. Alguien pudiera pensar, perdón, que termina todo, ¿no? Pero en realidad es cuando verdaderamente empieza, ¿no? Es quizás ese recorrido
teológico primerizo es quizá una probadita de lo que será durante, o un motor o un inicio, ¿no? Para prender una fogata hay que a veces prender un cerillito. A lo mejor es eso, ¿no? Los primeros años, primeros encuentros, es para eso, pero en fin, o al fin de cuentas, hay que ir alimentando esa fogatita. Y no, está muy padre hacer teología ya desde las calles, desde los barrios, y llevar la teología, sobre todo, llevar la teología a los espacios públicos también, a los espacios, desde los barrios, desde las plazas, desde lo rural, eh, y ver las dimensiones. Me encanta lo que dices, Misrae, porque a lo que yo escucho es aceptar nuestra particularidad y desde ahí ejercer nuestra labor. Teología que tiene un lado muy práctico, Misra. Lo teológico, digo, ya lo vienes diciendo tú. Lo teológico tiene un lado muy, muy práctico, aunque pareciera que está muy elevado o acá, arriba en el mundo de las ideas, en realidad tiene su lado muy práctico y también ahí está el arte, ¿no? De cómo traducimos, cómo nos convertimos en ese Hermes y cómo vamos aterrizando. Una maestra que tengo decía, si no puedes explicar una idea teológica a un niño, dice ella, entonces no la aprendiste verdaderamente o no la sabes, ¿no? Y se me quedó muy grabado porque es cierto, ¿no? Si nuestro discurso no se aterriza a un saber común, a algo muy concreto, entonces quiere decir que del todo no está bien comprendido. Oye, Misra, ya de manera un poquito de conclusión, sabemos que tu trasfondo es filosófico también. ¿Cómo? A ver, cuéntanos cómo es que la filosofía y la teología dejan de ser primas hermanas, dónde surge la aparente ruptura y en contraste, cuál es la amistad que tiene la filosofía y la teología. Para mí está muy claro, igual habrá a lo mejor para alguien que no esté muy bien, muy claro, entonces compártenos cómo es. Un punto de partida interesante es San Agustín de Hipona. Agustín escribe demasiado, algunas 42, 43 obras densas, voluminosas, pero entre todos escribe un libro que se llama La ciudad de Dios, entre los más conocidos, de Civitates Dei. Allí, San Agustín elabora una argumentación en torno a justificar la idea de Dios en un ámbito intelectual y político, que tiene ciertas exigencias intelectuales de rigor, y San Agustín se toma la tarea de justificar intelectualmente la idea de Dios que él está presentando, y lo hace recurriendo continuamente a elementos filosóficos. Y San Agustín, entre todo lo que plantea, como médula central de su pensamiento, lo que va a plantear es una teología de la historia. Entonces, Dios está activo en medio del proceso y del devenir histórico. Y la teología es en sí lo que podemos ver cuando preguntamos por el significado y el sentido de la historia. Entonces, allí ya tenemos, tanto en la teología como en la filosofía, la pregunta por la finalidad. La finalidad en sí no significa que algo ha terminado, ha concluido. La finalidad es más que eso. La finalidad apunta en términos teológicos y filosóficos a la pregunta por el significado.
el sentido. Cuando hablamos de finalidad, estamos hablando de sentido. Y a eso en filosofía se le conoce como teleología. El telos es el sentido de la vida, de la existencia, de la historia, de la naturaleza. Entonces, la pregunta por el sentido es constitutivamente central tanto en la filosofía como en la teología. Entonces, hay una estrecha unidad cuando preguntamos en ambas disciplinas por el sentido de la vida. El sentido de la vida nos da una profundidad impresionante tanto en una teología de la historia como en una filosofía de la historia. Ambas buscan la respuesta a la pregunta por el fin, por el sentido, la finalidad. Entonces, esa finalidad no puede responderse de otra manera que no sea un proceso sistemático, racionalizador, argumentado sobre el devenir del proceso histórico. Como hombres, como seres humanos, somos seres humanos históricos. No estamos al margen de la historia nos envuelve de principio a fin, estamos en un proceso histórico. Y la respuesta a esa pregunta, la teología la ha formulado desde la revelación. Es decir, la pregunta por el fin de la historia, por el sentido de la historia, la tenemos teológicamente en la manifestación de Jesucristo como el Hijo de Dios y como Dios encarnado. En la filosofía de la historia, la pregunta por el sentido tiene múltiples aristas, o sea, tiene derivados enormes, impresionantes, que no hay una respuesta unánime, es una pluralidad de respuestas. Pero en sí, ambas implican un proceso de sistematización del pensamiento. Por ejemplo, gusta mucho en las iglesias, sobre todo en los sermones, hablar de Pablo, de Cristo, de Pedro, en fin. Raras veces nos detenemos a pensar en Lucas. ¿Qué hizo Lucas? ¿Qué impacto tuvo Lucas? ¿Cuántas almas ganó Lucas? ¿A quién le habló de Cristo Lucas? Ya. Sin embargo, Lucas es un prototipo interesante. El prólogo, Lucas dice que él explícitamente se va a dedicar a historiar lo que está sucediendo en torno a Jesucristo, a ese fenómeno, al Cristo resucitado. Y Lucas quiere reflexionar sistemática y argumentadamente, de forma convincente y con rigor, en torno a la historia. Pero esa racionalización de la historia se va a convertir en una teología de la historia. Y Lucas está escribiendo en el prólogo, según nos dice, específicamente para una persona en concreto, a Teófilo. Entonces Lucas empieza diciendo, hay muchos que han tratado de poner en orden la historia de lo que ha sucedido entre nosotros, pero me ha parecido a mí ponértelas por orden desde el principio para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, enseñado. ¿Quién era Teófilo? ¿Y por qué Lucas se aparta de todo y se dedica exclusivamente a la racionalización de la fe, a la sistematización, a la argumentación? Lucas nos da el Evangelio y nos da el libro de los Hechos. Nos da en sí el primer sistema de teología de la historia. Si no hubiese sido por el trabajo de escritorio de Lucas, no sabríamos sobre la iglesia primitiva lo que sabemos, ni sobre Pablo, ni sobre mucho. Entonces tenemos a Lucas, que es el hombre o el creyente que llega, se sienta en un escritorio, en una mesa, toma su lápiz, empieza a escribir y a reflexionar. Lucas está haciendo un trabajo impresionante que va a tener un efecto a futuro.
Pablo, Pedro, los demás van, predican, se meten a lugares inhóspitos, inhabitados, difíciles, y empiezan a abrir comunidades de fe. El resultado es inmediato: salvación, sanidades, conversiones, en fin. Pero lo de Lucas es pasivo, es silencioso, es secreto. Sin embargo, es el fundamento de la fe. Es la racionalización de lo que está sucediendo, la sistematización. ¿Qué significa? Que Lucas era propiamente un erudito, era un teólogo. Y el trabajo de Lucas es impresionante en cuanto a precisión histórica, a redacción y a todo. Entonces, está bien que la aspiración de los seminaristas sea el pastorado, ser misioneros, evangelistas. La mayoría van pensando en el pastorado, y lo que más produce nuestros seminarios son pastores evangelistas. Obviamente, el pastorado es bonito y todo, pero desde el pastorado, con todo respeto, pero no podemos responder a las preguntas que nos están haciendo las comunidades intelectuales en las universidades, en los centros de investigación, en la gente que piensa intelectualmente. Entonces, es necesario llegar con el Evangelio a un público que tiene exigencias espirituales que solo pueden llenarse a partir de una racionalidad profunda de la fe, es decir, lo intelectual. Y ahí la argumentación teológica indiscutiblemente tiene que ir de la mano de la filosófica. Filosofía y teología son gemelas. Como decía Paul Tillich, la teología, la filosofía tiene preguntas y la teología le da las respuestas. Y allí hay una correlación, un método de correlación. Pero antes ya lo había dicho Santo Tomás de Aquino y muchísimos otros, San Agustín mismo. Entonces, las respuestas profundamente fuertes que sacuden al ser y que son demasiado intelectuales, las puede formular alguien que también está dedicado a pensar intelectualmente sobre Dios. Por eso Pannenberg, cuando trabaja, habla de hablar, él tiene esa frase de donde yo la hice mía: hablar de Dios de un modo intelectualmente responsable. Y uno sabe, los evangelistas, los pastores, pues hay mucho apoyo, tienen muchos apoyos de todas partes y la iglesia está familiarizada con estos ministerios, pero cuando se habla de un erudito, de un teólogo, de un especialista, no hay apoyos, no hay becas, no hay ofrendas especiales, no hay invitaciones. Se invita al evangelista, al pastor, no se invita a un erudito a decirle: venga a darnos una charla sobre la situación actual de la fe. Al erudito se le censura, que no se le escuche, que no se le dé espacio en la iglesia. Si lo escuchan, se van a volver ateos, van a empezar a dudar de la fe. Sin embargo, Lucas es el ejemplo de ese erudito al que debemos aspirar. Y la filosofía está en crisis, la teología está atravesando una crisis fuerte. Parece ser que la frase de Friedrich Nietzsche en el siglo XIX es muy potente: Dios ha muerto, refiriéndose a que el discurso sobre Dios va en declive. Actualmente, el escenario mundial después de la pandemia es un escenario que nos recuerda mucho el proceso nihilista del siglo XIX. Somos arrojados a la nada. Y sobre todo, lo que se pone en jaque en todos esos escenarios de crisis es la pregunta por la esperanza. Y recordemos que el centro de la fe es justamente la esperanza. La escatología como esperanza, claro.
Ay, muy, bueno, nos encanta poder escucharte. Eh, y claro, desde recuerdo estar en algunas clases de filosofía donde el tema es Pablo de Tarso, ¿no? Y 3 horas de clase sobre Pablo de Tarso, algunas otras clases de San Agustín, o sea, es hiper citado desde la filosofía y desde otras corrientes teológicas, pues siempre acudiendo a la filosofía, ¿no? Siempre, siempre. Es una clase de tronco común en cualquier seminario serio, vaya a decirlo. eh, y claro, ¿no? Siempre en constante observación con el pensamiento filosófico eh, y por qué no, ¿no? Siempre citando también y poniéndonos en conversación con Heidegger, con Hegel, con Nietzsche, con Derrida, eh, siempre apuntando a Sócrates, a Platón. eh, Así que bueno, aquí vemos la interseccionalidad entre estos dos aparentemente polos opuestos, pero Misra, nos encantó tu respuesta, creo que estuvo muy clara. Además que este video le podemos poner pausa y volver a escuchar lo que dijiste, porque es sumamente clave. Yo solamente escuché, sin filosofía no podemos hacer teología. Algo así escuché yo y Hay, creo hay que, que, hay que analizar la recepción negativa de la filosofía de claro. rechazo porque una de las vertientes puede estar en el mismo Nuevo Testamento. Mm. Dos momentos. Uno, cuando Pablo va y discute a la escuela de los filósofos y se nota que Pablo batalla, tiene dificultades para argumentar y se Sí. va, se va. Es el peso de la argumentación filosófica. Entonces, algunos dicen que Pablo revaloró esa experiencia de encuentro con los primeros filósofos como un fracaso. Es una interpretación. La otra, acá por Colosenses, Filipenses, se habla de que no debemos dejarnos engañar por vanas y huecas filosofías. Es una descripción negativa. Sí. Y de allí, a lo largo de los siglos, la filosofía es vana y hueca. No tiene nada que decirle a la fe. Sin embargo, en otras reconstrucciones menores, también el Nuevo Testamento recurre a la filosofía, Ajá. pero es muy imperceptible, no se nota, hay que estarlo buscando con lupa y aplicarle allí ese tipo de cosas. Y ese rechazo bien marcado estuvo caracterizado de forma radical en el segundo, en el tercero y en el cuarto siglo del cristianismo. Entonces, hay una famosísima pregunta que dice, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? De Nada Tertuliano. que ver, nada que ver la filosofía con la teología, un rechazo total, Total. absoluto. Sin embargo, el Nuevo Testamento no nos presenta ese rechazo absoluto y total. Mm. El logos Se griego hizo de los carne. presocráticos es lo que pregunta San Juan por el Sí. logos. Bueno, hace una contextualización de lo divino, quizá, Juan, al hablar de logos, una manera, bueno, eh, una manera de comunicarle a la cultura griega, quizá, que de ese logos que ustedes hablan, se apareció acá también. Algo así, ¿no? Y aquí en América también. Claro. Misra, muchas gracias por ese tiempo. Obviamente, como con todos los que van a pasar por aquí, la conversación no se agota, no termina, nos pudiéramos quedar mucho más tiempo. Quedaron muchas más preguntas, muy, preguntas de mí hacia ti y de las que surgen mientras tú hablabas. Nos pudiéramos haber extendido en cada uno de los subtemas que abordas, pero bueno, esta era una probadita solamente porque luego queremos abrir espacio para alguna,
alguna ponencia que tengas. Nos gustaría poder organizar algo, así que, bueno, público, gracias a todos los que se quedan hasta acá. Gracias por mostrar su interés con estos temas teológicos. Gracias por apoyar esta mesa abierta. Y nos vemos algún otro día. Misra, algo con lo... Ah, no, espera. Bueno, te encontramos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Así como aparezco. Cuéntanos de tus proyectos próximos. ¿Estás escribiendo algo? Estoy ¿Tienes alguna trabajando. ponencia en curso? A ver. Bueno, me encuentran primero así, Misraín Contreras Contreras, le agregan un Contreras, es el apellido discriminatorio, así me encuentran, y allí van a encontrar alrededor de 30 artículos publicados en Caminando en Justicia, casi todos tienen un enfoque hacia un público intelectual, y hay un libro publicado en la editorial Costa Amic, ahí me van a encontrar con ese mismo nombre, encuentran la editorial y mi publicación, van saliendo más publicaciones. Estoy trabajando actualmente con el segundo volumen de Friedrich Nietzsche, desde una perspectiva teológica, y estoy trabajando con un volumen más sobre la teología de Walter Benjamin, y van a salir alrededor de unos 7 capítulos en libros colectivos que poco a poco se van publicando, ya se han publicado como 2, 3, van saliendo. Entonces, soy profesor del Seminario Teológico Querigma, soy profesor de filosofía y teología allí, entonces hay mucho trabajo por hacer, asesoro estudiantes, trabajo de investigación, hay muchas cosas que hacer. Sí. Sí, pues muchas gracias, Misra. Es un placer, un honor poder conversar contigo, poder intercambiar pensamientos, poder escuchar tu perspectiva teológica, tomando en cuenta tu trasfondo, y llama mucho la atención tu perspectiva desde lo académico. Mucho que hablar, lo dejamos para otra ocasión. Así que sin nada más que agregar, les damos muchas gracias a todos, a todas, por acompañarnos hoy con Misraín Contreras. Nos vemos mañana.